están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin es sabadito de podcast, el día más esperado de la semana. Y uy, madre mía, pues tengo un tema pequeñito, algo corto creo yo, pero especial para esta ocasión, ¿no? Que se viene la Star Wars Celebration, que de una vez les aviso, sé que siempre hago un podcast especial o agarro uno de estos episodios para hablar de lo que se anuncia o lo que se muestra en la Star Wars Celebration, pero en este caso creo que no se va a poder, básicamente porque pues se vienen muchas cosas de que el final de The House, el final de la tercera temporada de The Mandalorian, entonces no podré hacerlo, pero lo estaré cubriendo, así que por eso tanto aquí en YouTube voy a subir unos shorts, así que pues ahí estaré subiendo ciertas cosillas, pero donde subiré más es en mi TikTok, ahí me pueden encontrar como LuisFreakyCoven97. Y pues ahí voy a estar lo que es subiendo lo que son las últimas cosas, desde figuras, cómics, videojuegos, películas, series, todo lo que se vaya anunciando que sea de cierta manera muy importante para la saga, pues lo estaré cubriendo más allá, sobre todo más que nada porque el formato me permite más minutos para hablar. En cambio aquí nada más tengo un minuto. Ojalá YouTube escuche. Mira, mínimo YouTube agrega aunque sea 90 segundos, 90 segundos para shorts. Tan siquiera, mínimo. Pero bueno, esperemos que hagan caso, así que bueno, pues eso sería todo. Pero por supuesto les quiero agradecer antes que nada por los que se han estado suscribiendo, neta ha sido un gran apoyo y por supuesto me alegra porque hacemos así una aquelarre mucho más grande. Y si todavía no se han suscrito, pues no olviden en suscribirse y por supuesto cuando lo hagan activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y pues bueno, ahora sí ya después, sin tanto rodeo, iniciamos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha, ¿no? Y bueno, pues bueno, se viene la Star Wars Celebration y entre ellas cosas se vienen los cómics, ¿no? Van a hablar de los cómics, de qué onda, sobre todo. Me emociona mucho ya que últimamente he visto una gran mejoría en los cómics de Star Wars de Marvel desde el 2017 diría yo, o sea, con series como la de Darth Vader, Doctor Aphra y bueno, ahorita con las que han estado sacando de las 4 series regulares que son Star Wars, Bounty Hunters, Doctor Aphra y Darth Vader, van muy bien, los eventos están muy chidos. Ahorita voy en lo que es Crimson Regime, lo que es el Reinado Escarlata, la verdad está muy bien, solamente me falta las partes de Doctor Afra y ya habrá acabado el evento y luego pues ahorita en Estados Unidos se está publicando Hidden Empire, que es esta como parte final de esta trilogía de eventos relacionados con Kira y el Alba Escarlata y aparte se vino un nuevo evento para este verano, para junio, julio más o menos, que igual junta las 4 series principales y creo yo que bueno, va a tener que ver con que van a terminar estas series, ya que bueno, se lanzaron por conmemoración de los 40 años del Imperio Contraataca y bueno, ya empezamos los 40 pero del regreso del Jedi. Entonces creo yo que pues aquí la van a dejar, pero bueno, eso ya lo veremos ya cuando sea la Star Wars Celebration, ¿no? El punto es de que al final del día yo he sentido la verdad una gran mejoría, que si bien obviamente se extraña mucho en parte la época de Dark Horse Comics, porque la verdad en esa época, sí trajeron muchas cosas al universo expandido muy ricas, desde las adaptaciones de la trilogía de Throne, Imperio Oscuro, Imperio Carmesí, Tales of the Jedi, Caballeros de la Antigua República, Imperio, Rebelión, Purga, Tiempos Oscuros, o sea, trajeron muchos cómics muy buenos que la verdad sí valen mucho la pena, que son demasiados y de hecho me gustaría cubrirlos poco a poco a lo largo de varios podcasts así hablando de cómics de Star Wars, pero será por otra ocasión. Pero en este caso vamos a hablar de que, como a lo mejor algunos lo sabrán, algunos no, pero en algún tiempo Marvel de hecho sí tuvo la licencia de Star Wars. Es que bueno, ya hace mucho tiempo, de hecho desde que inició la saga, desde el 77 se le dio la licencia a Marvel para publicar cómics de Star Wars. Esto fue gracias a que uno de los publicistas que estaba con George Lucas para que estaban empezando a ver lo que era la promoción de la obra, pues les dijo, ¿por qué no agarras un contrato para que saquen cómics de tu película? Y en este caso voltearon a ver, de hecho, a Marvel Comics, ¿no? Que básicamente, pues era el que estaba dominando un poco más lo que era el mercado de cómic en ese tiempo. Digo, DC no le iba mal, pero bueno, sí le iba un poco mal en los 70s, pero bueno, ya después llegaron los 80s, es otra historia, ¿no? Eso ya es otra historia. Pero en los 70s, digámoslo así, que Marvel sí era el que estaba dominando el mercado. De hecho, era el 75 cuando lo estaba haciendo. Entonces fueron a una junta con Roy Thomas, el editor de Marvel de ese entonces, y con el mismísimo Stan Lee para ver qué onda. Al final llegaron a un acuerdo de que iban a publicar una serie regular, que de hecho iba a iniciar adaptando los primeros números lo que era la película, ¿no? De hecho, hay un dato curioso y es que
El primer cómic de Star Wars salió un mes antes que la película, o sea que el primer número que relataba, que era la adaptación de la peli, salió un mes antes que la película, entonces pues sí, sí fue un adelanto mucho a su tiempo, ¿no? De hecho, y eso pasó también con la versión novela que salió inclusive un poco antes que la versión, que la película, o sea, porque era más que nada por la poca fe que se le tenía a Star Wars en ese momento. De hecho, yo le he mencionado varias veces y lo puedes encontrar en cualquier lado. En su momento a Star Wars, cuando apenas estaba iniciando, nadie le tenía fe. De hecho, llegó un punto en el que inclusive George Lucas tampoco, por cómo fue la producción muy catastrófica, con muchos retrasos, problemas en la producción, o sea, hasta él dijo, esta madre va a ser un desastre, no quiero saber nada, ¿no? Entonces no se preocupaban mucho de que si fueran a spoilear a la gente o no, ¿no? Así que pues no había tanto pedo. Pero entonces, pues al final del día, ya conocen la historia, la película fue totalmente un éxito, arrasó. Y sobre todo, obviamente, George Lucas al momento de tener este contrato donde sacaba más dinero de la mercancía que de la taquilla, pues obviamente si yo quiso, obviamente le fue muy bien, ya que tanto las figuras de Kenner, así como estos cómics le ayudaron mucho. De hecho, algo curioso es que estos cómics de Star Wars fueron muy vendidos durante varios años. De hecho, fueron lo más vendido de Marvel durante mucho tiempo. Tanto así que muchos héroes de la compañía pues ya empezaban no vendían tanto. No sé si exactamente se deba a Star Wars. De hecho, por ahí dicen que sí se debió a Star Wars. De que por eso superhéroes inclusive de la talla de Spider-Man no vendían. Hay otros dicen que no, que era pues clásicos factores de que es las épocas de ventas bajas en los cómics. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero el punto es de que de cierta manera, si bien los otros héroes no vendían muy bien, lo que era Star Wars vendía muy bien para Marvel. De hecho, Roy Thomas, el editor de ese entonces, dijo, creo yo que Marvel salvó a Star Wars, o sea, digo, Star Wars salvó a Marvel, porque al final del día, pues sí se le estaban pasando muy mal con que los otros personajes no vendieran. De hecho, hay un chiste, de hecho, interno de esto, y es que muchas veces que lees cómics de Spider-Man, sobre todo en los 2000, lees, hay un comentario que dice mucho Peter Parker o Spidey que dice, por eso odio Star Wars, y es porque les digo, la popularidad de la saga fue tal que aplastó a Spider-Man en ventas. Entonces, pues está como este chiste de que por eso a Spider-Man no le gusta Star Wars, ¿no? Caso curioso de que su versión del UCM sí le gusta Star Wars. Entonces, es algo curiosillo, algo cool para saber, pero pues es un detalle importante, ¿no? Pero bueno, al final del día pues no duró mucho esto, digo, esto solamente, bueno, sí duró algo, de hecho fue del 77 hasta el 86, pero básicamente todo terminó porque, bueno, por dos cosas. Uno, ya cuando había acabado lo que era el regreso del Jedi, pues poco a poco se fue apagando como esta emoción por la saga y de hecho se empezó a notar en en su mercancía. De hecho, como dato curioso, las últimas figuras de Star Wars clásicas de Kenner, las del 85 de Power of the Force, pues fueron un tiraje muy limitado, ya que ya en ese momento se estaba apagando mucho lo que era la saga y de hecho eran figuras muy random, así de personajes del Palacio de Java y eso y curiosamente por eso mismo de que no sacaron muchas, pues son figuras bastante cotizadas, de hecho demasiado, o sea, de hecho ahí está el mítico Jack Face, que es una de las figuras más caras que tiene Star Wars, ¿no? Entonces todo eso se fue apagando, entre ellos los cómics, ¿no? Pero de cierta manera los autores de estos cómics todavía le quisieron como dar su último, tanto tirar, sacarle un poquito de dinero posible, así como pues también darles un final, ¿no? Hasta que llegó el 86, donde en su número 107 le dan el final a esta serie, que de hecho, hablando de cómics de Star Wars, hasta el momento, según yo, es el cómic más longevo, porque inclusive tiene 108 cómics, que ahorita hablaremos de este 108 más adelante, más aparte 3 números anuales y por supuesto 4 números especiales que ahorita hablaré, ¿no? Pero bueno, al final del día se abarcó mucho en todo ese tiempo y aunque no lo crean, si bien estas historias, les voy a ser sincero, son historias que muchas de ellas, sobre todo las primeras, sobre todo los primeros treinta y tantos números casi antes entre lo que es entre los primeros números que adaptan el episodio 4 y los números que adaptan el episodio 5, muchos de esos cómics son súper aburridos, o sea, se los digo en serio, o sea, si bien como material como pues de experimentar o de inclusive de saber más de la saga como por mera curiosidad está cuanto menos interesante. Sí es cierto que muchas de estas historias son bastante flojas, sobre todo porque era el momento donde en los cómics parecía que no podías poner un pinche panel sino poner un puto diálogo, porque eso fue de la industria durante mucho tiempo, de que
parecía, sobre todo, más que nada que lo que era lo mainstream, de que no podías poner ni un pinche recuadro sin diálogo, porque si no, pensaban que te ibas a aburrir cuando de hecho era todo lo contrario. De hecho, ves que se abusaba mucho del recurso de las novecitas de que están pensando y te ponían escribiendo las acciones y eso. Algo que es muy de Chris Claremont, que de hecho ahorita que lo menciono, la hablaré de un poco de él más adelante. Entonces, bueno, en ese aspecto sí fallan un poco. Y la verdad sí es cierto de que pues sí, eso hace que puedan que se alejen muchos de ellas. Pero al final del día, curiosamente, hubo ciertas cosas que se quedaron pegadas para pues lo que sigue de la franquicia, inclusive hasta nuestros días. Y es que para empezar, de hecho, las mismas adaptaciones de las diferentes películas, ¿no? Que en este caso los primeros 6 números conformaban lo que era el episodio 4, del 39 al 44, si no mal recuerdo, era episodio 5. Y un caso muy curioso es que el regreso del Jedi solamente salió en 4 tomos de edición, o sea, de números especiales, o sea, no está la numeración, de hecho, se toman como tomos, como special issues, no como en la numeración a diferencia de las otras dos películas. Era bastante curioso, ¿no? Pero aún así, lo más curioso de esto es que estas adaptaciones de película eh, tenían muchas escenas que no llegaron al corte final y que de hecho puedes ver en YouTube o en tus Blu-rays y eso que están en escenas eliminadas, ¿no? De hecho, la adaptación de episodio 4 inicia, si no mal recuerdo, con Luke viendo la batalla que hay entre el destructor estelar y su nave de la princesa Leia, que vemos al principio de la película, que de hecho se había filmado. De hecho, el plan original era mostrar a Luke al principio, que es el que ve que ve con sus binoculares que hay una batalla en el espacio y después vemos ya lo que está pasando, ¿no? Y es cosa que pasa, de hecho en la adaptación al cómic ves cómo Luke está viendo eso, también ves lo que es algunos amigos de Luke, como lo que son Cami y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero eran Cami y su novio. O sea que de hecho, curiosamente, estos dos personajes hicieron un cameo en The Book of Boba Fett y ya están en el canon. Y también se introduce a Biggs Darklighter desde un principio. De hecho, ahí es cuando conocemos a Biggs. Y de hecho, él es el mismo que le dice: Oye, me voy a unir a los rebeldes, ¿no? Y también tenemos ciertas cosillas que por ciertas razones tampoco llegaron al producto final. Como por ejemplo lo que es el escuadrón azul de los rebeldes, que originalmente se tenía planeado que el que atacara el escuadrón, la estrella de la muerte, era el escuadrón azul, pero pues porque en el momento de estar filmando las escenas de la batalla y como usaban un croma, una pantalla azul, pues no se perdía mucho el color azul de las naves, entonces les cambiaron el color y es cuando salen lo que son el escuadrón dorado y el escuadrón rojo, ¿no? Pero aquí de hecho en la adaptación al cómic, la versión de Marvel, de hecho sí se lee que dice escuadrón azul. Son ese tipo de cosillas que a lo mejor muchos se les parecen trascendentes, pero al final del día son cosas que de hecho curiosamente, si bien son escenas eliminadas y como tal nunca pertenecieron al canon, sí es cierto de que ayudaron para que en futuras historias se apoyaran en el canon, ¿no? Como lo que les digo de estos amigos de Luke, lo que tiene que ver con Vix, que de hecho esa escena eliminada dio a pie a que en los cómics de Dark Horse, en lo que era la saga de Imperio, tuviera historias donde vemos de hecho a Biggs Darklighter como empieza a desertar del Imperio, su tiempo en la academia y eso. También tenemos historias de los amigos de Luke, o sea, ese tipo de cosillas llegaron a influir mucho en la saga futura, aunque no lo parezca. Inclusive el Escuadrón Azul, que de hecho curiosamente ya en el canon ahorita, pues es el escuadrón que vemos en Rogue One, el que pues pelea adentro del planeta y de hecho se entiende que todavía siguió hasta mucho tiempo después. Entonces son cosillas que parecen pequeñas y solamente son mera curiosidad, pero al final aportaron un poquito a esta carnita que es la saga, ¿no? Y por supuesto también obviamente entre varios de estos números pues se fueron dando pues varios momentos o personajes que pudieron, que de cierta manera al final sí se siguieron usando, ¿no? Uno de esos casos de hecho es la familia Tage, que de hecho uno de ellos es el general Casio Tag, que aparece de hecho en episodio 4, que si no lo reconocen de hecho es es este tipo que está como, si tiene miedo de que los rebeldes descubran algo en la estrella de la muerte, que dice, ¿qué tal si pasa esto y eso? O sea, de que ve la posibilidad de que sea una debilidad en la base. Es Casio Tag. De hecho, curiosamente, en estos cómics se ve a muchos miembros de su familia. Que bueno, aquí se manejó en ese momento que Casio murió en la estrella de la muerte. Por lo que buscan venganza a Luke y compañía. Porque, pues, lo que le pasó a su familiar, ¿no? Y la verdad, si bien es un conflicto, pues, bastante sencillo. Y luego en momentos un poco caricaturesco. Sí es cierto que al final del día, tanto en el universo expandido antiguo como ahorita en el canon actual, la familia Tag es muy prominente. De hecho, ahorita una de las villanas del cómic Doctor Afra es una de la familia Tag, que es esta
Se me fue el nombre, pero es su hermana, Amanda, creo que era, se me acaba de ir, curiosamente, no, o sea, no tiene mucho que de hecho releí Doctor Afra y tiene el nombre de este personaje y se me acaba de, Domina Tag, que es su hermana Domina, también de hecho en la primera serie de cómics de Darth Vader, lo que se da a entender que el general Cassio Tag de hecho sí sobrevivió a la explosión, de hecho él se fue antes de que atacaran la base rebelde y de hecho es como un pequeño antagonista con Darth Vader en esa serie de cómics, o sea, ese tipo de cosas son las que trascendieron de estos cómics a lo que vemos actualmente. Bien, curiosamente tenemos a los mandalorianos que de hecho aquí nacieron de cierta manera, digo, no como tal los conocemos actualmente, pero sí es cierto de que por lo menos sus bases, ¿no? Lo que era su armadura y eso que es muy clásica, que digo, al final del día lo que fueron cosas como Dark Horse o novelas del antiguo universo expandido o ahorita de Mandalorian, Clone Wars y eso, se han dedicado como a expandir mucho más lo que es esta cultura. Sí es cierto que por lo menos aquí fue de cierta manera su pequeña concepción, lo cual lo hace bastante interesante. También cosas como que Boba Fett regresara de la muerte, o sea, de hecho, se nació aquí, o sea, si bien se entiende que fue la primera vez en Imperio Oscuro, en los cómics de Imperio Oscuro, que es donde se da este indicio de que Boba Fett regresa, y de hecho vemos que regresa, está buscando venganza con Han Solo y eso. Fue en estos cómics clásicos de Marvel, donde de hecho curiosamente sí escapa del Sarlacc, aunque eso sí no dura mucho, ya que vuelve a caer después junto con unos Yaguas. O sea, sí, así pasó, ¿no? Pero pues les digo, o sea, fueron ese tipo de cosas las que incitaron a que se retomaran para futuras historias, ¿no? Y por supuesto también personajes que aunque no lo creas y tuvo sus personajes bastante interesantes, si bien había algunos muy extraños, que como Jackson, que curiosamente sí regresó al canon, no entiendo por qué, cuando de hecho inclusive en mismo Marvel odiaban a ese personaje y los de IDW Comics cuando tomaron la licencia de Star Wars para publicar cómics infantiles lo publicaron en esos cómics y todavía Lucasfilm tuvo el descaro de decir, ah, sí, el personaje es canon, o sea, cuando de hecho es tanto por fans como por Marvel mismo es muy repudiado, pero pues bueno, es un pinche conejo verde nomás. Y pues ya con un pinche nombre todo esto, o sea, literal, o sea, Jar Jar Binks se escucha mucho mejor nombre que Jackson, o sea, con eso les digo todo. Entonces, pues así pasó, pero pues qué se le puede hacer. Pero hubo otros personajes que de hecho desde que aparecieron en estos cómics sí eran bastante interesantes y de hecho actualmente los retomaron, que es el caso de Bellier Balance, ¿no? Que era un ex Stormtrooper que un día participó, bueno, en ese momento la guerra de los clones no estaba bien definida, entonces se entiende que pues él participó en la guerra de los clones cuando no fue así técnicamente porque pues no, así tendría un chingo de años, pero bueno, como dije, al final del día pues está muy, como no se había definido muchas cosas de la saga, pues se da a entender eso, ¿no? Entonces él estuvo en la guerra, pero en el momento una nave, es atacado junto con su escuadrón por una nave y queda casi desfigurado, sin muchas partes de su cuerpo. Entonces es reconstruido como un cyborg, ¿no? Pero pues al parecer él odia a los droides. Entonces decide, pues se vuelve cazarrecompensas y en este caso, de hecho, se convierte en el primer cazarrecompensas que contrata a Vader para buscar a Luke Skywalker, ¿no? A vengarse del que destruyó a la Estrella de la Muerte. Que de hecho, pues hay varios números donde él es perseguido, pero al final del día tiene como cierta redención y de hecho defiende a Luke de Vader, pero al final Vader termina matándolo de cierta manera, pero pues ya después les contaré qué pasó, ¿no? Pero en ese momento se creía muerto y muchísimos años después, curiosamente, en las velas de los 80 años de Marvel, deciden traer este personaje de vuelta a los cómics de Star Wars, por Marvel decide traerlo de vuelta, primero en una miniserie llamada Target Vader, donde pues eran un grupo de cazarrecompensas que son enviados a cazar a Darth Vader, y ahorita de hecho está en su serie regular que es Bounty Hunters, ¿no? Que si bien tiene varios personajes protagonistas, se podría decir que es es el que más participación tiene, aparte de que también aparece en el cómic Han Solo Cadete Imperial, que bueno, ahí se da a entender de que Bellier Balance estuvo junto con Han Solo en la Academia Imperial, entonces es cuando vemos lo que mucho que repercutió esto, ¿no? De hecho Marvel todavía sigue como agarrando cosillas que a lo mejor estuvo en sus antiguos cómics y lo sigue usando para pues
Ya sea como datos curiosos o como pequeñas referencias o inclusive ya cosas importantes del canon para lo que son sus nuevos, ya sea cómics o historias, aunque más que nada principalmente en cómics, ¿no? Pero pues al final del día, como dije, si bien a la serie le fue muy bien, pues llegó un punto donde no tanto, sobre todo porque ya se estaba apagando este furor por Star Wars, por lo que en el 86 número 107 se acabó, adiós, ¿no? Y pues les digo, o sea, tuvo tres anuales, adaptó las tres películas, 106 números, y hasta el momento sigue siendo de las series de cómics de Star Wars más longevas, y no es que la más longeva, ¿no? Porque la mayoría han durado que 30 números, 50. La que me acuerdo que ha durado más ha sido República, con 83 números más o menos, pero de ahí, o sea, no se compara con 106, 107 números, ¿no? Pero pues curiosamente, pues, las cosas no se quedaron ahí por varias razones. Una de ellas es que de hecho Dark Horse agarró ciertas historias de esta, ¿cómo se llama? De esta etapa para su continuidad. De hecho, las titulaba cuando las publicaba eran clásicos de Marvel o Marvel o Star Wars Classics y eso. Y él publicaba, les compró parte de la licencia. O sea, como Marvel ya no tenía la licencia, solamente les pagó lo que pues eran los derechos de autores y eso de esas historias que crearon para Marvel. Y las republicaron para que formaran parte del canon, ¿no? De hecho, más que nada las que eran después del Imperio Contraataca o después del regreso del Jedi, ya que esas sí contaban como cosillas todavía un poco más interesantes. Por ejemplo, por ahí está una personaje que se llama Lumilla, que de hecho curiosamente tengo su figura aquí atrás, no creo que se alcance a ver, pero pues ahí la tengo, junto con el cómic y todo, y es de hecho una aprendiz secreta de Darth Vader, que igual aquí en este tipo de cómics se da como indicios de que Darth Vader tenía aprendices secretos, cosa que se retomaría varias veces en el universo expandido, ¿no? Entonces, ya como dije, ya se lo sabe, ¿no? Y también, sí, como dije, de los autores, ¿no? Que la verdad, o sea, pasaron varios autores, entre ellos el mismo Roy Thomas, el editor de Marvel de ese momento, Al Williamson, inclusive Chris Claremont, ¿no? Que muchos lo conocerán por su, digamos así, ser la persona que más definió a los mutantes, a los X-Men, durante la década de los 80, ¿no? De hecho, tanto así que después de Star Wars, que bueno, después del furor, desde empezar el furor de Star Wars, en los 80 X-Men fue también de lo que más vendió de Marvel, ¿no? De hecho era la que igual mantenía mucha flota la compañía por la genialidad de sus historias, ¿no? Que por eso mencionaba lo del mucho texto, porque bueno, Clint Claremont siempre ha sido dado a luego poner texto de más en sus paneles. De hecho, tiene buenas historias, no me malentiendan. Me encanta Chris Claremont y sigue siendo para mí, si bien no es el creador de los X-Men, para mí sigue siendo el papá de los mutantes, porque él los definió para siempre. Entonces, en ese aspecto, pues, les digo, lo respeto mucho y me gustan sus historias, pero sí es cierto que pecan de mucho texto, de mucho diálogo. Que una recomendación, si se leen algo de este güey, sáltense los diálogos que están pensativos y eso, y solamente lean los diálogos, básicamente, eso es lo que mejor les puedo decir. Entonces, bueno, aquí salieron muchos de esos, o sea, participaron muchos de esos autores, pero también sí es cierto que del otro lado del mundo, en este caso en Reino Unido, pues salieron varios autores del cómic, ¿no? La verdad, de hecho, cuando se estaban publicando las historias en Reino Unido, pues obviamente el mundo era muy diferente a lo que vemos ahorita, ¿no? Entonces, tanto en cuestión de cualquier tipo de mercancía, desde comida, revistas, cómics, juguetes, ropa y eso, había mucho desfase en cuanto a la importación, exportación y eso, por las políticas y por el clima global, el político y eso que había en esa época. Entonces, pues muchas veces había de hecho un especial en UK que era el Star Wars Weekly, donde se hacían pequeñas historias de la saga que, digámoslo así, eran como una pequeña, era como para, digámoslo así, los lectores tuvieran algo que leer de Star Wars, en lo que lograban llegar pues los números ya bien, 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 y pues varios autores, británicos participaron ahí, y este tipo de historias son muy curiosas, y de hecho inclusive normalmente se recopilan como aparte en tomos llamados Star Wars UK, porque pues de cierta manera, a diferencia de las publicaciones americanas, se experimentaba mucho más aquí. De hecho eran historias que variaban mucho entre lo más sci-fi y lo más horror, o sea, ponían situaciones mucho más variadas. Y curiosamente entre estos autores estaba Alan Moore. Sí, de hecho, Alan Moore escribió Star Wars, aunque no lo crean. O sea, nuestro queridísimo loquito del centro, el mismísimo güey que vio a John Constantine en la vida real, escritor de Watchmen, o sea, este güey escribió en Star Wars, o sea, aparte, o sea, ese güey es muy cabrón, o sea, aparte de ser brujo, escribió en Star Wars, o sea, ese güey ya hizo de todo, la verdad, o sea, sí, estará amargado en lo que quieras, pero es una persona muy importante en el mundo del cómic y la verdad,
que haya participado aquí sí es una curiosidad bastante buena, ¿no? Y al final del día, si bien muchas de esas historias ya tras la compra de Disney a Lucasfilm, pues pasaron a ser no canon, pues al final del día no fue del todo cierto, porque al final, como dije, muchas de estas cosas las revolvieron a retomar poco a poco en los mismos cómics canon, y curiosamente, de hecho, en un movimiento bastante curioso, eh, lo que Marvel publicó, o Lucasfilm y Marvel publicaron un cómic de Legends, o sea, ahora como se le denomina a las historias del antiguo universo expandido, nuevo, así es, o sea, que de hecho lo tengo por aquí, para los que están viendo esto en video, pues lo tengo atrás de este tomo de que es una reedición del primer número de Star Wars, y luego se los enseño bien después en TikTok o algo así, donde pues básicamente, por los 80 años que estaba cumpliendo Marvel, pues sacaron varios números especiales de varios de sus personajes, líneas de cómic y eso, entre ellas pues obviamente ya que de cierta manera Star Wars formó parte de su historia y lo sigue haciendo ahorita, pues sacaron este número especial que continúa por última vez las aventuras de Luke y compañía en este antiguo universo, muy antiguo universo expandido. Vemos de regreso a Billy Balas, aquí nos presentaron de hecho por primera vez a Dominatag, que de hecho se podría decir que aparte de ser como una celebración a lo que fue Marvel durante sus años y a los cómics clásicos de Star Wars, también sirvió para como cimentar ciertas cosas para sus futuros cómics como estos personajes, digo, reintroducir a Balance o poner a Dominatag, que es la villana de los cómics de Doctor Afra. Entonces, bueno, ya saben, creo yo que todo les salió muy bien, digo, es un cómic bastante interesante, de hecho, ese sí les los recomiendo mucho que lo lean y es bastante fácil de entender, no necesitas haberte leído, creo yo, los 107 cómics anteriores y los especiales y los anuales y eso, ¿no? Entonces, está bastante cool, ¿no? Y al final así llega todo esto, o sea, al final es inclusive tanto así que inclusive en muchas playeras o pósters y eso se usa mucho el arte clásico de los cómics de Marvel, porque de por sí, de cierta manera, en los cómics clásicos de los 70s, 80s, como que hay como cierta atracción visual, ¿no? Como que se prestan mucho para hacer mercancía, la verdad, o sea, entre playeras, varias cosas, portadas variantes y eso, con ese estilo. Entonces, la verdad, pues siempre, o sea, curiosamente, muchos productos, que son así como ropa, juguetes y eso, se basan mucho en hecho como en las versiones clásicas de estos cómics de Marvel, ¿no? En estos personajes. Y es bastante curioso, la verdad, ¿no? Pero pues al final vemos que si bien estas historias, por lo menos la mayoría no eran tan buenas como se podría decir, al final del día tuvieron su cierta importancia, no solamente, o sea, no solamente para la saga misma, sino inclusive para Marvel, ¿no? Que lo salvó por durante un tiempo, pues de irse a la quiebra. Pero pues bueno, nenes, esto fue todo por el podcast de esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho. Fue un tema que quedó, hasta eso creo que no quedó algo corto, creo que sí quedó lo normal. Pero se me hizo bastante interesante hablar de ello, sobre todo porque se viene la Celebration. Y bueno, pues siempre es buen momento para hablar de cómics y por supuesto de Star Wars. Y qué mejor manera de hablar de los dos al mismo tiempo. Y pues espero que les haya gustado mucho. Si fue así, denle like y compártalo para que lleguemos a muchas más personitas. Y pues bueno, hasta aquí queda todo. Así que cerramos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.